Muy buenas noches, bienvenidos a Abogados en Vivo, un programa de abogados de confianza que busca traerles a todos ustedes información sobre casos de accidentes y lesiones personales, de la mano de los abogados de confianza, el abogado Michel Proner, que es el abogado jefe, y el abogado Carlos Vecilla. ¿Cómo se encuentran esta noche? A punto de darles más información a toda la audiencia que siempre nos sigue. Bueno, Marcia, como siempre, muy contento de presentar información para la gente que merece de saber sus derechos después de un incidente con lesiones. Como siempre, muy contento de presentar. Carlos, ¿tú cómo estás? Michel, feliz y contento, nos encontramos una vez más, semana a semana, aquí, los abogados de confianza para explicarle los derechos que tienen en caso de que las personas de nuestra comunidad latina se accidenten. ¿Qué se puede hacer? ¿A quién acudir? ¿Qué reclamar? Todo eso lo vamos a aprender en este programa de abogados de confianza. ¿Qué tenemos para el día de hoy, mi estimada Marcia? Marcia. Así es, tenemos un tema interesantísimo para hoy. Vamos a hablar sobre la culpa en un accidente de motocicleta en Nueva York. Vamos a hablar con el abogado Michel Proner, que además de ser experto en casos de accidente de motocicleta, es también motociclista y entonces sabe muy bien del tema. Entonces, voy a comenzar preguntándole al abogado Michel cuál es el proceso inicial para establecer la culpa en un accidente de motocicleta y qué leyes específicamente son importantes en estos casos. Bueno, casos de motocicleta están casos muy difíciles. ¿Por qué? Porque la gente en la población en general piensa que cada motociclista es un loco, que corren afuera los leyes. Y por eso, cuando presenta un caso por un motociclista, es un caso difícil, porque tiene que mostrar que no era el culpa del motociclista y que ellos merecen dinero. Los leyes por los motociclistas están en común con las leyes de los carros. Por ejemplo, en las calles de Nueva York, en la ciudad, tiene que manejar menos de 25 millas por hora. Tiene que observar un luz rojo. Tiene que observar los derechos de otros vehículos y tiene que observar que está allí para observar. Esas son las palabras de la ley. Uno tiene la obligación de observar que existe allí para observar. Entonces uno tiene que ser atento. Normalmente con una motocicleta, uno tiene que ser atento porque no tiene un teléfono que estás mandando un texto. Pero a veces los motocicletas están afuera de las carreteras, al lado, al centro de dos. Y eso puede ser peligroso y puede mostrar culpabilidad por motociclista. Pero los leyes están en su código del vehículo y tráfico de Nueva York. Y uno para ver una licencia de manejar tiene que saber las leyes del código del vehículo y tránsito. Y esas leyes necesita para ver una licencia de manejar. Con un moto es un breve específico que da el endorsement M, que significa que tú tienes una licencia especial por una motocicleta. Si tú no has tenido una licencia de manejar una motocicleta y no tuvo ese M sobre tu licencia, no significa que no tiene derechos. No significa que no puede presentar una demanda. Pero lo mismo tiene que mostrar culpabilidad del otro vehículo por el incidente.
Y con eso un abogado con experiencia puede ayudar. Perfecto. Ahora quiero preguntar al abogado Carlos sobre la evidencia y cuáles son esas pruebas que son cruciales para probar la culpa en un accidente de moto en Nueva York. ¿Cómo hace el abogado también para recoger esta evidencia y presentar esta evidencia? Abogado Carlos. Perfecto, Marcia. Muy buena pregunta. Y también, si nuestros televidentes pues quieren asesorarse por los mejores abogados, que llamen al 1-800-321-1234. Bien, cuando tienes un accidente y hay que recabar pruebas, lo primero que hay que establecer es la oportunidad de la prueba. Mientras más pronto se puede recabar esa prueba, es mejor. Sucede el accidente, vamos a suponer que sucede un accidente y de repente hay una cámara de alguna tienda que tal vez captó el accidente. Mientras más rápido tú buscas asesoría con abogados que sean lo suficientemente hábiles, como los abogados de confianza, entonces ese video puede hacer una prueba de cómo sucedió el accidente, quién se pasó la luz roja o qué vehículo se cambió de carril, por ejemplo. Pero asimismo, en un accidente de motocicleta, hay diferentes tipos de pruebas. Por ejemplo, el simple hecho de que llegue una ambulancia, en la ambulancia hacen un reporte de que te recogieron en tal dirección, en tal lugar y que evidenciaron que había algún accidente. Ese reporte puede ser prueba. Si en el accidente llega, por ejemplo, un policía, ese policía tiene la obligación de hacer un reporte y determinar cómo sucedió el accidente, recoger las versiones de los posibles testigos que estuvieron en el lugar o de los conductores o de las personas que salieron lesionadas, si es que se lo puede hacer. Ese documento, el reporte policial, también puede hacer prueba. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un vehículo se cambia de carril e impacta a una moto y detrás, que nos ha pasado algunas veces, y detrás hay un vehículo que afortunadamente tiene una cámara y ese vehículo capta cómo sucede el accidente? Esa persona o los conductores, hay veces que se acercan a la víctima y le dicen, oye, yo tengo un video, te lo voy a pasar, se cruzan los teléfonos y ese video también, que fue dado oportunamente, puede hacer prueba dentro de un juicio. Pruebas, hay infinidad de pruebas para demostrar un accidente. Inclusive, si contratas un abogado lo suficientemente astuto y hábil, ese abogado puede contratar a su vez o enviar a expertos en accidentes para que determinen las circunstancias en las cuales sucedió ese accidente. Y finalmente también, hoy en día los policías, por ejemplo, andan con bodycams, con cámaras que cargan en el cuerpo, que cargan de un lado. Muchos de nosotros lo hemos visto. Entonces, esas cámaras también son importantes porque cuando llega el policía, esas imágenes determinan cómo recogen a la víctima, cómo estaban los vehículos y los abogados hábiles saben cómo, a través de qué fórmula legal pedir esos videos que pueden ser prueba para el juicio. Entonces, hay infinidad de pruebas. Mientras más pronto te asesores, mientras más pronto se puedan recoger esas pruebas, pues va a ser mucho mejor para tu caso. Qué bueno hacer énfasis en eso, mientras más pronto te asesores y mejor si uno se asesora con un abogado de confianza que tiene la experiencia para llevar un caso como este. Abogado Mitchell, nosotros sabemos que usted es motociclista, entonces queríamos preguntarle acerca de los prejuicios que enfrentan muchas veces los motociclistas y sobre cómo manejar también la percepción de que es el motociclista quien tuvo la culpa, cómo contrarrestar siempre esta percepción. Bueno, porque yo tengo mucha experiencia en ese tipo de casos, porque soy un motociclista y estaba representando motociclistas en más de 30 jurisdicciones. Yo tuve la experiencia no solo de haciendo esos casos, pero enseñando a otros abogados y cómo hace ese tipo de trabajo, porque tengo una reputación exitosa en esos casos difíciles. Primera cosa que tengo que hacer es llevar la imagen de un motociclista y iniciar apoyando a la ley. La gente, cada uno, sabe la experiencia de cómo era un peatón o en cual mismo lugar, uno que no miró a ellos.
porque uno no era atento. Y los casos siempre inician con explicando que el otro vehículo probablemente no miró el motocicleta. No porque el motocicleta era haciendo algún error, porque no se miró el motocicleta, porque no era observando que era ahí para observar. El acusado no miró que era ahí. Y con eso, porque no miró el motociclista, el acusado no puede decir que el motociclista era corriendo en alta velocidad o algo en error, porque no miró el motociclista. Y por eso ellos no pueden mostrar culpabilidad del motociclista. Eso es al inicio, tiene que apoyar a la ley. Al segundo, tiene que apoyar a la ley que dice que un motociclista tiene el derecho de haber pagamento por todos los daños sobre la ley. Y no se puede disminuir esos daños porque era sobre un motocicleta. Uno no puede decir, sí, pero si era dentro de un carro, no va a romper el brazo. No tiene una obligación de ser dentro de un carro siempre. Uno puede ser un peatón y uno puede ser sobre una motocicleta. Y la ley no cambia, es el valor en total de los daños. Entonces, necesito un abogado que no es tímida, que conoce la ley y está listo de ir al juicio si no pagan un acuerdo justo. Y después, cuando un abogado tiene una reputación ganando esos casos, y una reputación exitosa en esos casos, todo llega más fácil por un acuerdo. Porque los compañías del seguro saben que una oferta barato va a ser refutado y últimamente va a llegar a un premio más grande, un pagamento más grande para el compañía del seguro. Y ellos van a hacer una oferta más justo. Pero a veces los abogados tienen que luchar y presentar el caso a juicio. Eso depende de la prueba, de las lesiones y el compañía del seguro. Pero es importante de haber un abogado listo de presentar un caso preguntando por todos los daños que sufriste. Y si ustedes quieren que esos abogados sean los abogados de confianza, no se olviden de que tenemos un número disponible para todos ustedes. Lo ponemos ahora en pantalla. 1-800-321-1234. Abogadosdeconfianza.com. Llámanos y consulta gratis. Ahí está el número de teléfono para que el abogado Mitchell y el equipo de abogados de confianza representen su caso, si así lo necesitaran. No se olviden que la consulta es gratis, es confidencial y que hablamos español. Lo están viendo ahora mismo en la transmisión, de que los abogados hablan español, pueden entender todos los detalles del caso y así ayudarlos mejor con sus casos de accidente. Vamos a continuar, pero antes también quiero hacerles recuerdo de que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, de que si ustedes se suscriben, si nos siguen en las redes y además se suscriben en YouTube con clic en la campanita, así van a recibir todas las notificaciones cada vez que estemos al aire y cada vez que les tengamos novedades por estos canales. Así que los invitamos a suscribirse y a seguirnos para que así tengan toda la información de la mano de los abogados expertos. Voy a continuar preguntando sobre casos de accidentes de motocicleta. Al abogado Carlos quiero preguntarle sobre el porcentaje de culpa en un accidente. ¿Qué pasa si al motociclista se le asigna un porcentaje de esta culpa? ¿Aún así puede demandar? Perfecto. Dentro de tu pregunta tú decías qué porcentaje hay. Muchas veces cuando uno se accidenta, uno dice, tú tuviste la culpa, el otro dirá, tú tuviste la culpa. Entonces es como que el uno se echa la culpa, le echa la culpa al otro. Pero para determinar la culpa en un proceso legal, se deben de determinar los porcentajes de culpa. Es decir, quién tuvo más culpa del otro vehículo. Por ejemplo,
Vamos a suponer que un vehículo se cambia de carril e impacta una moto. Hay una moto, sabemos que la moto está dañada y ese daño pues tiene que ser respondido por alguien, tiene que ser pagado por alguien. Entonces, ese daño primero se lo va a cuantificar y después se va a determinar quién tuvo la culpa. Supongamos, fue una culpa de un 60% del vehículo y del 40% de la moto. Entonces, si la culpa también tuvo en parte el vehículo en este caso, el del ejemplo, la propiedad que estuvo afectada, entonces el porcentaje del conductor de ese vehículo se va a ver reducido. En este caso, en el caso del ejemplo, a todo valor que se pueda cobrar por concepto de daño del vehículo, de la moto, pues se le va a tener que descontar el 40% porque ese 40% fue culpa del mismo conductor de la moto. Lo mismo, el mismo ejercicio se va a hacer con todos los tipos de indemnizaciones y gastos que se van a cobrar. Supongamos, gastos médicos. Entonces esos gastos médicos pues van a venir descontados en el porcentaje que la persona pues tuvo la culpa y así sucesivamente, gastos médicos, honorarios y demás. Al final del día, quien va a determinar esos porcentajes, quien va a determinar la culpa, va a ser un jurado. Por eso es muy importante que, por lo menos en el estado de Nueva York, que se pueda determinar siempre el menor porcentaje posible. Si la persona víctima, si el cliente no tiene ningún tipo de culpa, pues obviamente va a ganar toda la indemnización. Pero si tiene algún porcentaje de responsabilidad, algún porcentaje de culpa, entonces ese porcentaje va a tener que ser reducido al momento de calcular las diferentes indemnizaciones. Y así, obviamente, si un vehículo tiene o el cliente tiene el 100% de culpa, es obvio que no va a recibir nada porque él tuvo toda la culpa. Pero si no tuvo nada de culpa, es decir, el 0% de culpa, en ese sentido va a recibir toda la indemnización que sea posible, obviamente peleando en juicio a través de un excelente abogado, de un abogado con experiencia como lo es el equipo de Mitchell Proner y abogados de confianza. Así es, voy a continuar con las preguntas sobre accidentes de motocicleta en Nueva York, esta vez para el abogado Mitchell Proner. Quiero preguntarle sobre los informes policiales, los testimonios de testigos, las grabaciones de cámaras y otro tipo de evidencias como estas. ¿Hay alguna que sea más importante que otra? ¿Cuánto determinan estas pruebas en el caso, abogado Mitchell? Es una pregunta muy interesante, porque muchas veces yo tengo que hablar con los compañías del seguro y menos ellos saben la ley de las pruebas. Y yo tengo que explicar a ellos, mira, yo soy un abogado de juicio y esa prueba no vale. O eso vale hasta un punto. Por ejemplo, la opinión de la policía. Si la policía no miró el incidente y ellos determinan culpabilidad sobre el reporte de la policía, esa determinación no entra en corte, no entra en juicio, porque no miró el incidente, sino era una reconstrucción. Y si la policía tuvo una educación en reconstrucción de accidentes, y normalmente está un equipo para reconstrucción que solo llega si es un caso de fallecido o lesión grave. Entonces la culpabilidad de la policía no entra, pero puede determinar que rápido llega y que como grande llega una oferta de una compañía del seguro cuando hacen una oferta. Pero un policía puede decir que accidente era todo el culpa de mi cliente y yo puedo ir a juicio y ganar el caso. Y muchas veces eso ocurrió personalmente para mí y mis clientes. Eso no conta tanto que dice la policía. Pero si era una admisión su reporte de la policía y esa admisión llega de mi cliente, eso entra en prueba. Por ejemplo, si mi cliente dice, yo tuve solo 3 cervezas,
es una admisión contra interés y llega como prueba. Entonces, cuidado, no tiene que hacer un derecho contra tus intereses con la policía. Nunca. Ok, bueno, un video del incidente. Si es calificado, que era justo, no era una presentación con inteligencia artificial o algo, eso puede entrar. También fotos inmediatamente después del incidente, eso puede entrar como prueba. Pero si era 2 años después y uno toma fotos, puede usarlo, pero con algo límites, porque un carácter puede cambiar. Los testigos pueden entrar, pero un abogado con experiencia puede mover el testimonio de un testigo, porque a veces los testigos pueden hacer errores como velocidad y algo, pero entran. Entonces, al fin, un abogado puede usar expertos como un ingeniero que pueda hacer una reconstrucción aparte de la víctima para mostrar culpabilidad. Entonces, es importante saber la ley y también la prueba. Y a veces las compañías del seguro y la policía están en error y un abogado con experiencia puede ajustar ese cálculo en favor de su cliente. Bueno, continúo con una pregunta para el abogado Carlos. ¿Qué pasa en esos casos donde la culpa no es clara o también está siendo disputada por la compañía de seguros? ¿Qué pasa en esos casos, abogado Carlos? Perfecto, Marcia. Como ya decía Michelle, tal vez la policía se puede equivocar, la compañía de seguros también se puede equivocar. Y de hecho, las compañías de seguro siempre van a buscar decir, hey, mi cliente, mi asegurado no tuvo la culpa. ¿Por qué? Porque si ellos aceptan de que hubo culpa, a ellos les va a tocar pagar. Entonces, es muy común que la compañía de seguros siempre se va a negar a determinar algún tipo de responsabilidad. Mientras ellos más dinero se pueden ahorrar, es mejor para sus bolsillos, a pesar que las compañías de seguros tienen muchísimos dólares, millones de millones, billones a veces de dólares. Mientras ellos más pueden contener el pago, mientras más pueden alargar el proceso, pues es mejor para ellos porque así ellos están invirtiendo pues el dinero o demás. Entonces siempre se van a negar o siempre van a buscar pagar lo menos aún cuando la culpabilidad sea poca. Como ya lo dijimos hace un momento, al final del día, si es que el tema se va a un juicio, el jurado es el que tiene que determinar la culpabilidad. Por lo tanto, el abogado, desde un principio, si tú tienes un accidente de motocicleta, te accidentas y estás asesorado por un buen abogado, ese abogado es el que va a estar habilitado para escuchar si es que la compañía de seguros quiere decir que tú tuviste la culpa o tal vez hacer una oferta. Y ese abogado es el que tiene que tener valor para decir, hey, un momento. La responsabilidad no es como la estás diciendo tú, la responsabilidad es diferente porque mi cliente es inocente y es inocente por todas las pruebas que nosotros hemos podido recabar. Por eso es importante siempre contar con un buen abogado que sepa cómo pararse fuerte ante un seguro, aclarar todas las circunstancias que el seguro puede de buena fe o de mala fe interpretar y así también poder determinar la fortaleza de la falta de culpa en el caso del cliente. Por eso es necesario que te asesores siempre con los mejores, con los abogados de confianza. Muchas gracias a los abogados Carlos y Michelle por toda esta información acerca de la determinación de la culpa en un caso de accidente de motocicleta en Nueva York. Es siempre bueno tener información de los abogados expertos. El abogado Michelle lleva más de 30 años litigando casos de accidentes en Nueva York y en varios estados. Así que muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos en esta nueva transmisión para dar información sobre los derechos de todas las personas que nos siguen. Vamos a poner el número en pantalla nuevamente por si alguno de ustedes necesita consultar un caso y que el abogado Michelle y el equipo de abogados de confianza los represente. 1-800-321-12.
2, 3, 4. Abogadosdeconfianza.com. Llámanos y consulta gratis. No se olviden de suscribirse también a nuestras páginas en Facebook, en Instagram y también en YouTube para recibir toda la información de los abogados de confianza. Y bueno, nuevamente, muchas gracias, abogado Michel, abogado Carlos y a toda la audiencia de esta noche. Gracias, Marcia. Gracias, Carlos. Gracias a todos escuchando. Esperamos que nos vemos el próximo. Y dale la gusta y suscribe a YouTube, a Facebook y nos vemos. Que se vaya bien. Excelentes resultados en todo lo que me hicieron, muy felices, muy satisfactorio todo. Pelearon mi caso en todos los sentidos, me asesoraron por otras vías también. No hace falta ser legal. Atendieron bastante bien, bastante rápido. Estuvieron muy pendientes siempre de mí en todo momento. Cuando uno necesita alguna información, uno llama, lo atienden. Me pudieron hacer el gran favor de poder resolverme este caso. 1-800-321-1-2-3-4. Abogadosdeconfianza.com. Llámanos y consulta gratis.